Muy bien, hoy quiero hablarte de algo que en esta semana reflexionaba y en el primer culto he tenido que ir un poquito más rápido, por eso hay algunos del primero que se quedan al segundo. Pero yo creo que todos, absolutamente todos, pasamos con lo que se llama el proceso de la vida. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Suena muy místico, muy así, ¿no? ¿Proceso de la vida qué es? El proceso de la vida significa que habrá momentos buenos, pero también habrá momentos malos. Habrá momentos donde creceremos mucho, pero también habrá momentos donde nos desanimaremos. Habrá momentos de todo tipo. Habrá momentos donde tengamos trabajo y estemos tranquilos y habrá momentos donde quizás no estemos trabajando. Habrá momentos de estudiar, habrá momentos de todo eso. Y en este sentido, muchas veces también nos toca lidiar con gente que no es de nuestro deseo. No vamos a mirar a nadie, pero son situaciones que nos tocan a veces, lidiar con gente, yo qué sé, en el trabajo, por ejemplo, el compañero, pues a lo mejor no es el mejor compañero, o a lo mejor, no sé, en el instituto no estás con la mejor clase, ¿no? Nos toca a veces lidiar con otro tipo de personas. Y mira, a veces también hay decisiones que nosotros tomamos y somos responsables de esas decisiones, ¿verdad? Pero también hay decisiones que otros toman y quizás nosotros no somos responsables directamente y nos pueden afectar, ¿no? Si un niño, sus padres toman una decisión, el niño tiene que aceptar la decisión y puede ser que le afecte. Si un hermano decide, por ejemplo, entregarse a una mala vida, aunque sea su propia decisión, pero también afecta ¿a quién? A la familia, ¿verdad? Hay dolor, hay tristeza. Pero es importante entender que en este proceso pueden ocurrir cosas que nos pueden marcar a nosotros. Y quizás esas cosas son por nuestra responsabilidad, pero quizás también a lo mejor no es por nuestra responsabilidad y también nos marcan. Ahora, lo que sí que está claro es que no podemos utilizar esto para justificar nuestra vida. Como os digo, hay situaciones que quizás nos afectan a nosotros, pero no son la justificación para decir, es que a mí me pasó esto por culpa de tal y siempre estamos con eso. Hay personas que siempre están con eso y se estancan en eso. En lo que les pasó porque alguien hizo no sé qué, no sé cuánto. Y muchas veces es para no asumir una responsabilidad que ellos tienen. ¿Me explico? Gracias, me explico. Entonces, eso es lo que pasa en este proceso de la vida. Ahora, una pregunta interesante es ¿cómo podemos nosotros avanzar en nuestra vida pese a las malas decisiones por nuestra parte o por la parte de nuestro entorno? ¿Cómo podemos alcanzar los propósitos de Dios sin ser destruidos o desanimarnos en el camino? ¿Cómo podemos seguir avanzando en los procesos? Y mira, hay una cosa que ocurre y es que uno de los procesos más difíciles que podemos experimentar es el proceso del dolor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? El proceso del dolor. Por eso esta predicación se llama así. Cuando hay una pérdida, por ejemplo. Cuando hay un maltrato. Cuando hay un abuso. Cuando hay una palabra que hiere al corazón. ¿Cómo una persona se recompone de eso? ¿Cómo una persona puede seguir avanzando a pesar de haber vivido quizás situaciones difíciles? Porque, luego lo veremos, pero a todos nos toca vivir situaciones difíciles. Lo que pasa es que hay algunos que se sobreponen a las situaciones difíciles y hay otros que se quedan ahí en la situación y se quedan estancados y eso ya le hunde, como decía antes. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pasamos este proceso? Y en esta mañana me gustaría que pudiera acompañarme a Génesis capítulo 37, porque creo que aquí encontramos, en ese proceso, encontramos algunos detalles que son importantes destacar y que nos van a ayudar a ver un hombre de Dios que se sobrepuso a los procesos difíciles del dolor. Génesis 37:1 dice así. Esta es la historia, o Génesis 37:2, perdón. Esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob, también conocido como Israel, dice José. ¿Cuántos conocen la historia de José? José, siendo de edad de 17 años, dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Lo que en otras
contexto diríamos un chivatillo. Con 17 años se chivaba de lo que sus hermanos mayores hacían. Esto lo hacen mal, mira lo que están haciendo allí. ¿Cuánto hemos sufrido eso en la casa? Y amaba a Israel, dice, amaba a Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice la historia que José, el padre, le llega y le dice, hijo, aquí tienes tu túnica del último modelo, tu túnica Nike. Y al otro le dice, bueno, aquí tenéis vuestras túnicas del mercadillo, tenéis vuestras túnicas que hemos pillado en el ropero. Y dice que ellos se alegraban, ¿verdad? Los hermanos se alegraban de que su hermano tuviera la túnica buena. ¿A que sí? ¿Sí? ¿Qué dice de los hermanos? Se enfurecían, se enrabietaban. La Escritura dice que no podían ni hablarle pacíficamente. Es decir, la ira, ¡pum!, saltaba al momento, llegaba José y le decía, hola, a mí no me hable. No sé si habéis visto alguna vez eso en contextos de hogares. Dice que no le podían hablar pacíficamente. Y para más INRI, como dice, para más colmo, dice que José tiene un sueño. Y en este sueño, el versículo 7 dice, he aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños, y de su palabra. Le aborrecían aún más. O sea, no solamente se chivaba, sino que además le llega y le dice, oye, tengo un sueño que contar. Mira, en otras palabras, yo voy a señorear sobre todos vosotros. Eso le dice José a su hermano. ¿Tú qué crees que su hermano pensaba? Pues más rabia todavía. Pero para colmo, tuvo otro sueño exactamente igual o parecido, y en ese sueño no solamente señoreaba sobre su hermano, sino que también sobre sus padres. Y dice la Biblia que su hermano le dijeron, o su padre le dijo, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Versículo 10. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tu hermano a postrarnos ante ti? Y su hermano le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La historia de José es una historia que creo que casi todos conocemos. Después lo que dice la historia, la Escritura nos dice que él, en un momento determinado, sus hermanos están en el campo, y entonces dice que el padre vuelve a decirle a su hijo que vaya a vigilar lo que hacía. Se ve que el padre no se fiaba mucho de los hijos. Y entonces dice la historia que cuando José llega allí, ¿sabes lo que piensa en su hermano? Vamos a matarlo. Mira, es verdad que era un joven inmaduro. Con 17 años no puedes esperar quizá, o quizás sí. Pero tampoco era para eso, ¿verdad? Oye. Pero dice que uno de ellos, un tal Rubén, dijo, oye, no vamos a matarlo. Bueno, ¿qué hacemos? Lo metemos en una cisterna. Y cuando lo meten en la cisterna, dice que de repente viene una caravana de los ismaelitas, que los ismaelitas eran el pueblo contrario al pueblo de Israel. Y dice que decidieron venderlo allí. Fíjate el panorama. Ahora, lo triste de esta historia para mí no es eso, que tiene tristeza. Lo triste es lo siguiente. Cuando ellos llegan al padre, ¿qué le vas a decir tú al padre? ¿Sabes lo que le dijeron a ellos? Cogieron la túnica, la mancharon de sangre y le dijeron, mira, no sabemos qué ha pasado, pero una fiera lo ha devorado. Aquí está la túnica. Imagínate, quiero que puedas imaginarte esto. Los hijos entregándole una túnica a su padre, sabiendo todos que es, ¿qué? ¿Qué es qué? Que es mentira. ¿Estáis conmigo? Que es mentira. O sea, imagínate ese padre que amaba a su hijo y se entera de esta noticia, que es mentira. Pero dice la historia que el padre se hundió. El padre comenzó a dolerse de tal forma que no encontraba consuelo. Dice que este padre no encontraba consuelo y que los hijos deseaban consolarlo, pero no le contaban la verdad.
Y por años y años, y dice la historia que el padre estuvo de luto. Qué historia más triste. O sea, yo creo que quizá lo hemos podido experimentar, pero cuando nuestro padre llora, o sea, a mí personalmente hay algo que me golpea en el corazón. Porque no es lo típico que está acostumbrado a ver. Pero ellos viendo eso, dice que callaban y no decían nada a su padre. Y esta historia está en la vida de José, pero también está el dolor del padre. Y mira, quiero hablarte de algunas cuestiones que tienen que ver con este proceso y que tenemos que tener presente. Voy a hablar de la familia, voy a hablar de la madurez y voy a terminar hablando del sufrimiento, cómo gestionar el sufrimiento o algunas cuestiones. Pero mira, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que cuidar nuestro núcleo familiar. Antes en el culto anterior les decía a los hermanos que si algo la sociedad tiene claro es que quiere destruir la familia. La sociedad va por la familia y después irá por los cristianos, pero quiere destruir la familia. Por eso, hermano, hoy día hay tantos divorcios. Por eso hay tantos abortos, por eso hay tanto maltrato, por eso hay tanta gente que no se casa, sino que se junta. Porque el deseo del diablo, el diablo es el que está detrás de eso, es destruir la familia. Y tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos entender esto, que tenemos que cuidar el núcleo familiar. Tenemos que tomar decisiones, tomar la responsabilidad, a pesar de lo que podamos estar viviendo, como decía antes, sin excusa, y cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, cuidar a cada uno de los miembros de nuestro hogar. Y esto pasa por varias cosas. Primero, por generar un lugar de confianza. Un lugar donde haya perdón. Un lugar donde no haya mentira. Un lugar donde haya resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque en el hogar van a haber problemas, ¿o no? No habéis tenido nunca problemas en vuestro hogar. Pero también tenemos que aprender a solucionar los problemas. Y tenemos que trabajar esto. Y esto es algo que la Biblia nos habla y nos insta a cuidar nuestro hogar. Los padres con los hijos, pero los hijos también tienen que honrar a los padres. Los hermanos, vemos un montón de historias en la Escritura donde hermanos están peleados entre sí. Tenemos que cuidar eso. Porque el diablo, si algo viene a hacer, es a destruir la familia. ¿Sabes por qué? Porque la familia no la creó el mundo, no la creó la sociedad. La familia la creó Dios. Dios fue quien creó la familia. Y es una institución creada por Dios. ¿Sabes por qué? Porque es un lugar de protección. Si a un niño, por ejemplo, a Brian, vamos a poner el ejemplo de Brian. Brian es un hombre fuerte, pero si a Brian alguien le golpea, ¿a quién va Brian? A su familia, a su casa, a su padre, a su madre. Porque es su lugar seguro, es su lugar de protección. Pero si la familia está destruida, si no hay esa unión, ¿a quién va? Quizá a los amigos, quizá a algún familiar. Por eso la sociedad y muchos gobernantes están diciendo que los hijos no son de los padres, que son del gobierno. Porque lo que se pretende es eso. Que el lugar donde el hijo pueda sentirse seguro desaparezca para que sea el gobierno el que diga, aquí vas a hacer lo que yo diga. Y esa es la tristeza. Por eso necesitamos cultivar y trabajar hogares que glorifiquen a Dios. Hogares que honren a Dios. Y yo sé que esto no es fácil, pero como decía al principio, no podemos poner excusas en los procesos. A veces uno puede decir, no, es que mi esposa o mi esposo o mi hijo o no es cristiano. Bueno, tenemos nosotros una responsabilidad. Y la Biblia dice que nosotros podemos ser luz en medio de la oscuridad. Entonces lo que yo te animo, hermano, es que comience a cultivar un hogar que glorifique a Dios. Comienza a cultivar y a orar por tu familia. Tu hijo se fue de casa, no cree en Dios, ora por él. Tu padre no cree en Dios, ora por él. Pídele al Señor. Utiliza también los principios que Dios te ha dado para también ser testimonio. Glorificar a Dios en el hogar. Glorificar a Dios en el hogar. Romper con todas esas cosas que a veces utilizamos para decir, no, es que mi abuelo, no, es que mi padre era así. No. Se trata de la responsabilidad que nosotros tenemos en el hogar. Jacob no fue un buen padre. No fue un buen padre. Lo triste de esta historia es que Jacob tuvo el mismo error que tuvo también su padre, Isaac.
Dice la Biblia que cuando Isaac tuvo a su hijo Esaú y a Jacob, dice que el padre amó más a Esaú y su mujer amó más a Jacob. Amó, inclinó su corazón hacia alguien. Y Jacob hizo exactamente lo mismo con José. Yo no te estoy hablando de maldiciones generacionales, yo te estoy hablando de patrones que aprendemos y que también aplicamos. Muchas veces hay padres que han vivido un estilo de vida y el hijo dice, yo no seré como mi padre, pero acaba siendo como su padre, porque no toma remedio ante la situación. No toma decisiones y sobre todo no se acerca a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios, la Biblia dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Podemos comenzar de cero. Podemos establecer diferentes cimientos en nuestra vida. En el proceso de la vida, en el proceso que vivamos, tenemos que proteger nuestra familia, tenemos que cuidar nuestra familia. Hay otra cuestión aquí que quiero destacarte y es importante en el proceso de la vida y tiene que ver con la madurez. Madurez. ¿Os suena esa palabra? Hay algunos que les suena más y hay otros que, aunque pasen 60 años, no les suena, ¿eh? Madre mía. El caso de José es que tuvo sueño, tuvo anhelo, pero era inmaduro. Era inmaduro. Y hermano, para alcanzar algo, para completar algo, para cumplir con los propósitos de Dios necesitamos madurez. La madurez tiene que ver con entender cuál es mi responsabilidad. Por eso un jovencito como ellos, de 14, 15, 16 años, a pesar de que son jóvenes, no es una excusa, tienen una responsabilidad que es... ¿Cuál es? Estudiar. Muy bien, así me gusta. Estudiar, esa es su responsabilidad. El padre y la madre tienen sus responsabilidades también. El padre tiene la responsabilidad de proveer en la casa. Hay responsabilidades que tenemos que asumir y esto tiene que ver con la madurez. La sociedad de hoy día, ¿sabes qué pasa? Que no quiere madurar. No quiere asumir responsabilidades. Por eso te encuentras vídeos en internet que dice, madre mía, no sé si darle un palo, un hombre de 40 años que parece que tiene 15 años. Que se viste como un muchacho de 15 años, que ya es hasta ridículo realmente. Porque la sociedad no quiere madurar, no quiere asumir las responsabilidades que nos tocan en la vida. Pero a todos nos tocan responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Y la madurez tiene que ver con esto, con asumir las responsabilidades, no con ser perfecto, sino con asumir lo que Dios ha establecido también. ¿Sabe? A veces Dios pone sueños, anhelos y propósitos en nosotros, pero como no somos maduros, esos sueños se van posponiendo con el tiempo. Esos sueños no llegan a cumplirse. Madurez natural, pero madurez también espiritual. Y yo creo que cuando uno no es maduro en el Señor, empieza también a perder propósitos que Dios tenía para él o para ella. Y la madurez no tiene que ver con lo que tú sabes de la Biblia, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el carácter. Yo le digo a los jóvenes, lo más importante no es solo lo que sepáis de la Biblia, que es importante, pero vuestro corazón. Porque si una persona no es madura para afrontar las situaciones, si una persona no es madura para ser humilde, una persona no es madura para reconocer el error, entonces hay un problema. Y el Señor mira el corazón y mira que seamos maduros en Él. Esta palabra maduro tiene que ver con el griego de leio y significa ese alcanzar. Por eso Pablo decía, hasta que alcancéis esa madurez espiritual. Necesitamos en este proceso de la vida madurez para afrontar las diferentes cosas que nos vamos encontrando. Por eso digo, el proceso de la vida vamos a vivir muchas cosas, pero si trabajamos por cultivar un hogar que glorifica a Dios, si maduramos también y asumimos nuestra responsabilidad, podemos salir adelante. Pero mira, hay otra cosa que quiero hablarte, y es que nuestras acciones también en este proceso de la vida pueden también afectar a la gente de nuestro alrededor. Dice la Biblia, como te decía antes, que lo que los hijos hicieron también no solamente afectó al hermano, sino que también afectó al padre. Y trajo algo que es
el sufrimiento. La pregunta del millón es, ¿cómo Dios ve los sufrimientos? O mejor aún, ¿será que Dios ve nuestros sufrimientos? ¿Será que Dios es pasivo cuando hay alguien que sufre en este proceso de la vida? ¿Será que Dios no ha visto el maltrato, la soledad o el dolor de la vida? Mira, piensa en José en este momento. Como te he dicho, José es vendido por su hermano y durante un tiempo está con esos madianitas, con esos ismaelitas, y dice que después lo vuelven a vender a Egipto. Y cuando está en Egipto, dice la Escritura que Potifar, que era como el general, dice que lo compra y lo pone en su casa. Mira a José, tendría 18, 19 años. Ha perdido un padre, ya había perdido a su madre, no está en su casa, no está en su tierra, no está donde, digamos, donde se adora a su Dios, sino que se adoran a otros dioses. Y para colmo dice que José es íntegro, íntegro. Y aquí es la primera vez que aparece en el versículo 2, dice, mas Jehová, del capítulo 39, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mira, me impresiona mucho que hasta aquí, hasta este momento, no aparece Dios, por decirlo así, entiéndeme. Pero aquí dice que Dios estaba con él. En todo el proceso muchas veces podemos pensar o sentir que Dios no está con nosotros. Y cuando José llega a la casa dice que él fue bendecido por el Señor, que el Señor estaba con él. Pero también dice la Escritura que la mujer de Potifar, ¿qué hace? Empieza a decirle, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Mi esposo va a salir por la mañana, no te preocupes, él tiene confianza, acuéstate conmigo. Y sabe, José, siendo joven, se frena y dice, yo no voy a caer, yo no voy a tentar a Dios, yo no voy a fallar a mi Dios y mucho menos también a mi jefe. Entonces dice la Escritura que esta mujer llega un momento en que tiene acoso sobre él y dice que agarra sus ropas y José sale corriendo huyendo. ¿Y sabes cómo sale huyendo? Desnudito. Mejor es que salga huyendo desnudo a que peque. Qué cosa, ¿eh? Dice que sale huyendo desnudo. Y entonces dice que cuando Potifar llega, esa mujer, ¿sabes lo que dice? Este hombre que trajiste me ha creado un problema. ¿Quién había creado el problema? Ella, pero este hombre. Y ese hombre íntegro, sin tener culpa, él acaba siendo encarcelado por causa de eso. Otra injusticia más. No solamente lo de mi hermano, no solamente que me vendan, sino ahora más encima de todo, ¿qué pensaría José en ese momento? ¿Qué pensaría José acerca del sufrimiento, del dolor? Y seguramente empezaría a decir, ¿qué pasa, Dios? ¿No ves mi vida, Señor? No lo sabemos, ¿eh? Me imagino, yo por lo menos, Señor, ¿dónde estás en todo este proceso? Y muchas veces ante el dolor empezamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios en el dolor? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Por qué tuve que vivir esta experiencia? ¿Por qué me pasó lo otro si no fue culpa mía? Y hay una realidad, y voy a ir rápido, pero esto está para mucho, pero quiero hablarte sobre esto, y es que, mira, lo primero que quiero decirte es que nadie es exento al dolor. Todos en algún momento sufrimos dolor. Todos en algún momento podemos experimentar el dolor. Nadie está exento de sufrir una enfermedad, de sufrir una pérdida, de sufrir una traición, de sufrir un golpe, de un abandono. Todos tenemos alguna situación personal que nos puede hacer sufrir. Ahora, esto no es mal de muchos, consuelo de tonto. Esto lo que nos dice y nos habla es que vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo caído, un mundo que en su libertad dijo no. Y ahora explicaré esto. Porque mira, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó el universo, cuando Dios lo creó todo, ¿sabes lo que dice la Escritura en Génesis? Dice que todo lo hizo bueno en gran manera. Y cuando Dios creó al ser humano, lo creó bueno, lo creó bien, pero también Dios decidió poner algo en el corazón del ser humano, en tu corazón y en mi corazón.
y es la libertad. La libertad para decidir. Ahora, Dios sabía que esto implicaba un riesgo. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es paz, pero el ser humano le dice y le dijo no a Dios. Y cuando alguien le dice no a Dios, entonces está diciendo sí a lo que es contrario a Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si yo digo no a Dios, entonces estoy diciendo sí a lo contrario a Dios. Si Dios es bueno, entonces estoy diciendo sí a lo malo. Si Dios es justo, estoy diciendo sí a la injusticia. Si Dios es santo, estoy diciendo sí al pecado. Y eso es lo que ocurrió con el ser humano. Por eso en nuestra libertad como seres racionales, el ser humano, hermano, abrazó el dolor, abrazó el mal, abrazó en definitiva el pecado. Y esto generó consecuencias terribles para la humanidad. Por eso no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Es la responsabilidad que nosotros teníamos. Ahora, tú podrías decir esta pregunta, ¿no? Pero si Dios es bueno, ¿por qué no para el mal? ¿Por qué no frena el mal? ¿No? No sé si alguna vez te lo han preguntado o te lo has preguntado. ¿Por qué Dios ante un asesinato no hace algo y trae esa justicia? Dios es justo. ¿Y sabes qué pasa? Que si Dios hiciera justicia, que la hará, sobre ese asesino, también Dios tiene que aplicar esa misma ley sobre cada una de las personas. Y esto no es una cuestión solamente de lo que se ve, sino también de una cuestión de lo que no se ve. Por eso Jesús decía estas palabras. El que adultera no es solamente el que hace la acción, sino también el que lo hace en su corazón, en su mente. Ahí ya está pecando. Si Dios estableciera esa justicia como tal ante el mal, entonces tú y yo también tendríamos que ser juzgados. Porque yo estoy seguro que aunque tú has sufrido y aunque has pasado momentos difíciles, también has hecho males. Males a Dios, males a ti y males a otro. El pecado nos afecta a todos. Pero mira, ¿por qué Dios no hace algo? Es la pregunta. Dios hizo algo. Dios proveyó una solución a todo esto. Y es que el ser humano, como te he dicho, le dijimos no a Dios. Pero si tú hoy decides decir sí a Dios, entonces estás atrayendo la vida sobre ti. Si nosotros decimos, como ha dicho el mundo, no, entonces lo que estamos atrayendo es la muerte sobre nuestras vidas. Pero si decimos sí a Dios, ponemos solución al problema, cesará el mal parará y habrá solución para esto. Para aceptar esa vida de Dios necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Yo no sé si todos los que están aquí han aceptado a Jesús en su corazón. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Jesús viene, hermano, Jesús viene y la gente tiene que tomar una decisión ante Jesús. Hace poco hablé de un devocional de esto. Pilato se lavó las manos. Dijo, yo no decido, pero cuando dijo no decido, en realidad estaba decidiendo. Estaba decidiendo como el pueblo. Por eso tú y yo, en nuestra libertad, tenemos que también tomar una decisión. Sí a Jesús o no a Jesús. Sí a la vida o sí a la muerte. Hermano, esto tiene que ver con algo más grande que el sufrimiento que podamos vivir hoy día. Esto tiene que ver con algo que es eterno. Jesús no murió para solucionar tus problemas temporales. Hay personas que a veces dicen, ven a Jesús y todos tus problemas se irán. Eso no es verdad. Y si te han dicho eso, déjame decirte que no es cierto. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús vino para solucionar el mayor problema de la humanidad, que es la eternidad. Es la eternidad. Y cuando hablamos de esto, hablamos de una esperanza gloriosa. Y es que un día el mal terminará. Para aquellos que han dicho sí a Jesús.
terminará. Un rato, dice, dura el dolor, pero no será para siempre. Después vendrá la mañana y será el gozo. Esto es como, yo me estoy preparando para esto, para un parto. Un momento será de tensión, ¿verdad? Un momento será de dolor, un momento será angustioso, pero después hay una alegría que perdura, que dura. Y ese es el proceso que tenemos que entender. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nosotros le decimos sí al Señor, es verdad que podemos seguir sufriendo ciertas cosas por el mundo que estamos. Pero tenemos la esperanza de que un día, dice la Biblia, que ya no habrá más dolor, como cantábamos antes, no habrá más tristeza. Dios terminará con ese sufrimiento, con ese dolor. Vida eterna. Pero mira, ¿cómo aplicamos esto también a nuestro día a día? Rápidamente quiero decirte cómo aplicar esto, porque si yo entrego mi vida a Jesús puedo decir, bueno, vale, en la eternidad estaré con Él, pero ¿y ahora? Ahora, ¿cómo proceso este sufrimiento, este dolor? Algo que me gusta en la Escritura es que dice de José que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y aunque podamos atravesar situaciones difíciles, si Dios está a nuestro lado, podemos seguir adelante. Mira, te voy a poner una ilustración, un ejemplo. Imagínate que te toca entrar a un barrio conflictivo. Muchos países hay barrios que te dan un miedo. Imagínate que tienes que entrar a ese barrio. ¿Cómo entras? Yo te aseguro que tranquilo no entra. A no ser que sea el más malo de todo el barrio. Pero tranquilo no entra si no eres de ese barrio. Seguramente digas, bueno, el dinero, la cartera me la voy a guardar aquí debajo para que no me los pendientes, lo que tenga se los quita, las cadenas. No sé si alguno ha vivido esto, pero pasa muchas veces. Y entras nervioso, entras intranquilo, porque sabes que estás atravesando por un sitio complicado, que en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa, que estás solo. Ahora imagínate que en ese mismo barrio tú entras con un guardia civil al lado, con un policía al lado. ¿Entrarías nervioso? Puede ser que no, puede ser que sí. Yo creo que sí entrarías nervioso. Pero de alguna forma tienes una confianza, tienes una tranquilidad de que si ocurre algo, sabes que alguien va a estar ahí. Alguien va a dar la cara por ti. Alguien puede pedir refuerzo y en cuestión de minutos tienes ahí la solución. O evitar ciertos problemas. Esto no significa que en cualquier momento tú puedas ir caminando y de repente en ese barrio alguien, qué sé yo, te tire una piedra. Pero sí puedes estar tranquilo de que el que está a tu lado puede protegerte. Y esto, hermano, es lo que ocurre. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. En este proceso que vivimos de la vida, donde habrán sufrimientos, donde habrán luchas, donde habrá dolor, recuerda estas palabras. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confía porque el Señor ha vencido. El Señor tiene más autoridad que cualquier diablo, que cualquier enemigo. Y si el Señor está contigo, hermano y hermana, podemos estar tranquilos. El Señor nos va a ayudar en ese proceso también de dolor. Ahora, mucha gente piensa que Dios no entiende nuestro dolor. De hecho, muchas religiones, la gran mayoría de las religiones no hablan de este tema de alguna forma porque no pueden encontrarle la explicación con un sentido de sus dioses. Pero la diferencia de Jesús con otras religiones es que Jesús mismo padeció. Dios mismo dijo, yo voy a bajar y voy a padecer como ellos también padecen. Jesús sufrió injusticia, ¿verdad o mentira? Jesús sufrió dolor, ¿verdad o mentira? Jesús sufrió rechazo, sufrió soledad, como tú puedes sentirlo y como yo puedo sentirlo. Jesús se identifica con tu dolor y con mi dolor. Jesús se identifica con tu dolor y con mi dolor. Jesús no es indiferente ante lo que vivió José. Jesús no es indiferente ante el dolor que tú puedas sufrir en algún momento de tu vida. Jesús también entiende el sufrimiento y entiende el dolor. Hay un autor que me gusta, que se llama, o sea, una frase que me gustaba de él, que se llama Molman, un teólogo, y él decía, una frase, ¿no? Dice, colgaron a 2 hombres judíos y a un hombre delante de todo lo interno en el campo. Los colgaron. Los hombres murieron rápidamente, pero la agonía del joven duró media hora. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?, preguntó uno que había detrás de mí.
cuando después de largo tiempo el joven continuaba sufriendo allí colgado del lazo. Otro hombre volvió a decir, ¿dónde está Dios ahora? Y en ese mismo instante escuché la respuesta. ¿Dónde está? Está aquí, allí, colgado del patíbulo. Está allí. Dios mismo se identifica con nuestro dolor. Dios se identifica con lo que podamos vivir. Jesús conoció también esta parte del ser humano. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, termino con esto. Ya no me alargo más. Lo interesante de todo el proceso del dolor es que Dios no quiere el sufrimiento. Pero Dios, a pesar de que no lo quiera, puede tornar el sufrimiento en bendición. El dolor lo puede tornar en gozo. El dolor lo puede utilizar para bendecir a otro. Por eso, el domingo pasado, algunos hermanos me comentaban esto, cuando vieron al pastor que compartió. Me decían, jamás me imaginaba yo que ese hombre hubiera pasado por todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque estamos viendo el final de la historia, no estamos viendo el proceso. Los procesos son difíciles, pero Dios puede tornar las cosas para bien. Y la historia de José es una historia donde Dios tornó todo el mal que había sufrido, todo lo que había padecido. La Biblia nos dice que él, en sus últimas palabras, cuando tiene sus hijos, dice esto, delante de su hermano. Génesis capítulo 50. Dice así. Me he ido. 41:51 dice, y llamó José el nombre de primogénito Manasés, de su hijo, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y está hablando de su aflicción. Versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y también con su hermano les dice esas palabras. Más adelante, cuando se da a conocer, le dice, vosotros deseasteis mal para mí, pero Dios lo tornó para bien. Hermano, si quizá te encuentras en un momento de sufrimiento, de dolor, si quizás has pasado por procesos duros, lo que el Señor nos invita es que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Que pongamos nuestro corazón en Él y le digamos, Señor, sana mi herida. Señor, sana este dolor. Señor, aquello que viví, Padre, que no sea más del presente, sino que quede en el pasado. Y cree realmente que Dios puede tornar todas las cosas para bien. Jesús dijo, en el mundo tendréis la aflicción, pero confía. Esa es la palabra que Jesús dijo. Confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Y a veces el sufrimiento no se puede explicar en su totalidad. Quizás deberíamos desarrollar mucho más este tema. Pero sí creo que aquel que pone su confianza en Dios, no en las personas, no en el aire, Señor, confío en ti, ya. No, sino que dice, Señor, quiero caminar junto a ti, quiero amarte a ti, digo sí a ti. Esa persona puede salir de ese proceso y ser restaurado, y encontrar el gozo, y encontrar el amor, y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es algo que no se puede explicar con palabras, esto es algo que se vive. Lo que vimos el domingo pasado es una experiencia que se vive. Pero esto solo Dios lo puede hacer. Cambio, tornar lo malo en bueno. Y que sea una oportunidad también para bendecir a otros, como hizo este hermano. Nos decía que él ahora está trabajando en personas que vivieron lo mismo que él. Eso es lo que Dios desea.
que igual que fuimos restaurados, también restauremos a otro. Amén. Ponte de pie. Me gustaría que pudieras tomar un momento para orar. Y ya terminamos con esto. Pero que le digas, Señor, en medio de mi aflicción, en medio de mi dolor, en medio de todo este proceso que pasé, ayúdame, primero, a proteger mi familia. Segundo, a ser maduro. Y tercero, a entender y confiar en ti. Confiar en todos los procesos. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Señor, yo quiero orar, porque quizá en este día, Señor, hay corazones dolidos, hay corazones heridos. Hay personas que han pasado por procesos difíciles como José. Cosas que quizá ellos no decidieron, pero que ocurrieron en sus vidas. Padre, pero viendo la vida de José podemos ver la esperanza, podemos ver la solución, podemos ver la restitución, Señor. Si algo José hizo fue confiar en ti, Señor, y oro para que en nuestras vidas ya no miremos al pasado con resignación, sino que podamos decir, Padre, torna todo esto en bien. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a tomar decisiones, Señor, que nos impulsen hacia adelante, Señor. Y también oro para que tú sanes toda herida que pueda haber aún en nuestros corazones del pasado. Temas familiares, temas de amistades, cualquier tema, Señor, que pueda doler en nuestro corazón. Oro para que tú traigas restauración, sanidad y que podamos entender, Señor, que a pesar de los procesos difíciles, Señor, tú estás con nosotros y tú nos llevarás a lugares delicados, a lugares de bendición, y que un día cesará el dolor, la angustia, el miedo cesará, Señor, y podremos disfrutar de tu amor, de lo bueno que tú tienes, Señor, para nosotros. Señor, gracias porque también, a pesar de la dureza, tú nos permites madurar y aprender estos procesos, Señor. Aprender de todo lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, Señor. Y oro para que, sobre todo, podamos decirte sí a ti. Podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Podamos caminar conforme a tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. Y oro para que puedas hacer tu obra, Señor, en cada vida, Señor. Que avancemos, Señor, que caminemos hacia adelante, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que estamos hoy aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Jesús, se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata.